Rafael Montoya cometió el error más grande de su vida aquella noche. No fue una decisión importante. No fue firmar un contrato, ni una orden dada en la sala del consejo. Fue algo mucho más simple y mucho más irreversible. Decidió seguir a alguien, a una mujer que no sabía que la seguían. Y lo que encontró en la casa de esa mujer lo destrozó de una manera para la que ningún éxito empresarial lo había preparado, pero esa noche aún no había llegado. Primero vino la llamada, eran las 7:15 de la mañana. Carmen Reyes, jefa del departamento de limpieza del Hotel Montoya Gran, llamó a la línea directa de su jefe con una voz que intentaba parecer neutral pero que no lograba del todo conseguirlo. Don Rafael, necesito hablarle de un asunto delicado. Sobre una empleada del piso 18. Rafael Montoya tenía 32 años. Era el apellido más reconocido del sector hotelero de Miami y tenía el hábito de resolver problemas antes de que terminaran de explicárselos. Era el dueño del Grupo Montoya, la cadena de hoteles de 5 estrellas que su padre don Ernesto había construido desde cero y que él había hecho crecer con una inteligencia estratégica fría que sus rivales admiraban en público y temían en privado. Era el tipo de hombre que no necesitaba elevar la voz. El silencio ya era suficiente. Dime, respondió sin apartar los ojos del informe que tenía entre las manos. Elena Vargas, señor. Lleva semanas así. Materiales del almacén, productos del minibar, toallas de repuesto. En cantidades que no llaman la atención de una sola vez. Pero los números no mienten y siempre coinciden con su turno. Rafael giró levemente la silla. Afuera, la mañana de Miami ya había despertado y él aún no había tomado su primer café. ¿Cuánto tiempo llevas notándolo? Aproximadamente un mes, señor. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Un silencio breve pero honesto. Porque Elena es mi mejor empleada en ese piso, don Rafael. Quería estar segura. No quería equivocarme con ella. Eso lo detuvo un momento. La expresión mejor empleada llegando antes que la acusación de robo. Esas dos cosas normalmente no convivían en la misma frase. Pero los números no mentían. Y Carmen tampoco. Ponla bajo vigilancia. No la confrontes. Dame una semana. Colgó. Ya no podía seguir leyendo el informe. Los días siguientes transcurrieron con esa extraña tensión propia de los momentos en que alguien es observado sin saberlo. Carmen enviaba reportes cada 2 días. No había nada explosivo, nada definitivo. Pero el patrón estaba ahí, con esa insistencia silenciosa de las cosas que son reales. Elena salía con bolsas. Elena merodeaba demasiado cerca del almacén. Elena, siempre puntual, siempre eficiente, con ese estilo discreto de las buenas trabajadoras que saben hacerse invisibles en el lugar de trabajo, estaba haciendo algo que no debía. O eso parecía, pero al cuarto día apareció algo más que inquietó a Rafael. Rodrigo Peña, el jefe de seguridad, había empezado a añadir notas independientes a los reportes de Carmen. Esas notas tenían demasiado detalle. Demasiado entusiasmo. Registraba cada paso de Elena, la hora de cada movimiento, cada desplazamiento por el piso, como si estuviera cazando a alguien. Rafael archivó esto en un rincón de su mente. Pero no lo borró. Sentía que algo no cuadraba y esa sensación no se iba. Al final del 5.º día tomó una decisión. Sus asesores se habrían opuesto rotundamente. Iría él mismo. No hacía falta. Tenía equipo, tenía protocolos, tenía sistema de seguridad, tenía todo lo diseñado para este tipo de situaciones. Pero algo dentro de él, algo que en ese momento no sabía nombrar, quería ver con sus propios ojos a dónde iba esa mujer cuando salía del hotel. No solo saber, quería entender. Esta diferencia aparentemente pequeña lo cambiaría todo. Elena Vargas salió por la puerta de servicio a las 8:16 de la noche. Rafael la observó desde el coche, aparcado a una distancia en la que no lo verían. Elena apareció todavía con el uniforme verde. Llevaba una bolsa de tela como quien carga algo pesado, pero ya hace tiempo que aprendió a no mostrarlo. Caminó hacia la parada del autobús sin mirar a los lados, no con ese ritmo cansado de quien ha terminado su turno y ya no piensa en nada. Era el caminar de alguien que tiene un destino real, una prisa silenciosa y verdadera. Llegó el autobús. Rafael siguió en coche.
Lo que veía por la ventana empezó a cambiar de una manera que Rafael conocía en teoría pero que nunca había experimentado de cerca. Los barrios ricos cedieron el paso a los funcionales. Los funcionales a los modestos. Los modestos a un lugar que ya no tenía un nombre amable. Calles sin asfalto. Farolas apagadas. Casas construidas con lo que hubiera en ese momento. Sin ningún plan más allá de sobrevivir al mes siguiente, esto era el rincón más remoto de Yalea. Rafael nunca había conducido por estas calles. Elena se bajó en una parada sin señal y entró en una calle estrecha. Rafael aparcó el coche y la siguió a pie. Caminó por esas calles en las que sus zapatos nunca habían pisado. Sintió algo que no era miedo pero se le parecía. Una incomodidad física que le recordaba que el mundo era mucho más grande y mucho más duro de lo que la vida cotidiana dejaba ver. La casa estaba al final de un camino que no sabía decidir si era calle o solar vacío. Era pequeña. Paredes de bloques sin revocar, techo de chapa sostenido en una esquina por un poste de madera. Una puerta metálica con una cerradura nueva que desentonaba con todo lo demás. Como si fuera lo único que Elena había podido comprar nuevo en mucho tiempo. Por la única ventana se filtraba luz desde dentro. Elena sacó la llave, abrió, entró. Rafael, movido por un instinto que no habría sabido explicarle a nadie, se acercó hasta esa ventana. Ya llegué, mamá. La voz de Elena desde dentro era completamente distinta a su voz en el hotel. Más suave, más real. La voz de alguien que ha llegado a un lugar donde no tiene que imitar nada. La respuesta tardó unos segundos. No era miedo, era una voz débil que temblaba con el cansancio acumulado durante años por un cuerpo que ya no podía responder, como antes. Hija, ¿comiste algo? Comí en el trabajo. No te preocupes. Estás mintiendo, dijo la voz anciana, con una ternura que atravesaba las paredes. Siempre dices lo mismo y siempre llegas con hambre. Te conozco desde que naciste, Elena. Rafael miró por la rendija entre el marco de la ventana y el plástico que cubría el vidrio, y lo que vio lo dejó paralizado. Apoyada contra la pared del fondo había una cama pequeña donde yacía una anciana. De cabello blanco, las manos colocadas sobre la colcha, con esa inmovilidad de quien ya aprendió que cada movimiento tiene un precio. Pero los ojos estaban vivos. Oscuros y despiertos, con esa inteligencia intacta que a veces permanece cuando el cuerpo ya no acompaña. Elena estaba arrodillada junto a la cama, sujetando las manos de la mujer. Le examinaba los brazos con una ternura metódica y cuidadosa, como alguien que aprendió a ser enfermera sin que nadie se lo enseñara. Acomodó la almohada, le tocó la frente, luego abrió la bolsa. No había dinero dentro. Tampoco nada para vender. Una crema hidratante del minibar de alguna suite, uno de los jabones de los baños premium del hotel, 2 toallas pequeñas y en el fondo, transportado casi con reverencia, un frasco de antiséptico. Del almacén del piso 18 los colocó en la mesita de noche. Tomó el antiséptico, vertió un poco en un algodón y empezó a limpiar lentamente una pequeña herida en el brazo de su madre, el lugar donde había una vía mal vendada. Doña Isabel cerró los ojos. No por el dolor, sino por el alivio. Así, murmuró. Siempre supiste cómo están mis manos. Rafael sintió que algo dentro de él se rompía silenciosamente. No robaba para robar. Robaba para sanar. En ese preciso momento se abrió una puerta interior. Con una pequeña olla en la mano y una expresión demasiado seria para sus 16 años apareció Miguel. Era alto, delgado, con los mismos ojos oscuros de su madre, y se movía con ese gesto de quien ya aprendió a no ocupar demasiado espacio. La sopa está lista, mamá. Gracias, hijo. ¿Hiciste los deberes? Casi. No casi. Bueno, casi, dijo con media sonrisa que duró exactamente un segundo y que se borró enseguida. ¿Cómo está la abuela? Igual, dijo Elena, y en esa sola palabra había un peso que ningún joven debería cargar, pero que Miguel cargaba sin pestañear. Se acercó a la cama, le dio un beso en la frente a su abuela. Buenas noches, abuelita. Doña Isabel le tomó la mano y la apretó con la poca fuerza que le quedaba. Cuida bien a tu madre, dijo en voz muy baja. Ella no puede cuidarse sola. Miguel miró a Elena. Elena miró hacia otro lado.
Rafael se alejó de la ventana, con las manos en los bolsillos y la cabeza agachada. Como alguien que acaba de recibir un golpe inesperado, volvió al coche. Se sentó al volante, apoyó los brazos sobre él y se quedó así. Afuera Miami seguía haciendo su ruido de siempre, completamente ajena a lo que ese hombre de 32 años acababa de destruir dentro de sí. Durante toda la semana había construido en su cabeza la imagen de una empleada deshonesta. Una mujer que abusaba de su posición, que violaba la confianza. Había construido esa imagen con datos, con patrones, con la lógica fría de un hombre de negocios que sabe leer los números. Y la imagen era técnicamente correcta. Elena sacaba cosas del hotel. Pero la conclusión era completamente, devastadoramente equivocada, pensó en su padre. En don Ernesto Montoya. En ese hombre que había construido el grupo Montoya desde cero y que muy pocas veces hablaba de las personas que habían estado a su lado durante ese proceso. Y pensó en cuántas historias como esta habían vivido en las sombras de ese imperio mientras él crecía sin verlas. Por primera vez no encontró esa ignorancia neutral. La encontró imperdonable, esa noche no durmió. En su lujoso apartamento de Coral Gables, sentado frente a la ventana sin encender ninguna luz, dejó que la oscuridad fuera cómplice del silencio que necesitaba. Pensó en doña Isabel, en esas manos silenciosas colocadas sobre la colcha. Pensó en Miguel, en sus 16 años, en la olla, en el peso que cargaba. Pensó en Elena, arrodillada junto a la cama, con esa ternura que nadie le había enseñado. Y había una pregunta que no podía sacarse de la cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba Elena sin que nadie pudiera cuidarla a ella? ¿Cuánto tiempo llevaba cargando este peso sin que nadie a su alrededor le preguntara cómo estaba? 2 años. Elena llevaba casi 2 años trabajando en su hotel y él no sabía ni el nombre de su madre. A la mañana siguiente Rafael llegó al hotel antes de que empezara el primer turno. Esperó en el pasillo del piso 18 hasta que oyó el carrito de Elena avanzar por el corredor. Se levantó, caminó hacia la puerta. Elena estaba de espaldas, preparando el turno con esa eficiencia silenciosa que durante 2 años él no había llegado a ver. Movimientos precisos. Sin hacer ni una sola pausa. Con la disciplina de alguien que sabe que cada minuto se necesita en otro lugar fuera del hotel. Elena. Se dio la vuelta. Sus ojos eran oscuros y tranquilos, con esa serenidad de las personas que ya dejaron de esperar buenas noticias cuando las llama alguien de arriba. Buenos días, don Rafael. Dudó exactamente un segundo. Dijo lo que no había planeado, lo que salió antes de que ningún cálculo pudiera detenerlo. Necesito que vengas a mi oficina. Tenemos que hablar de algo importante. La expresión de Elena no cambió. Pero sus manos apoyadas en el carrito. Solo un momento, apenas perceptible para quien de verdad mirara, se tensaron. Rafael, por primera vez en 2 años, estaba mirando de verdad. Lo que vio en esas manos no era culpa. Era el miedo silencioso de una mujer que había construido todo sobre un hilo muy fino y que sabía que cuando ese hilo se cortara, no habría red debajo. Algunas conversaciones se ensayan mentalmente. Rafael había ensayado esta mientras esperaba en la oficina, dejando la puerta entreabierta, escuchando los pasos de Elena que se acercaban por el corredor. Había construido en su cabeza una versión ordenada de lo que diría. Directa, profesional, sin dejar espacio para la emoción. Le diría que sabía que había sacado cosas del hotel. Le daría la oportunidad de explicarse, la escucharía, y luego decidiría. Así funcionaba el mundo de Rafael Montoya. Con estructura, con control, con la distancia necesaria para que las emociones no contaminaran las decisiones. Pero Elena Vargas entró en esa oficina y el ensayo terminó antes de comenzar. No era su expresión. Ni un gesto dramático, ni ninguna señal evidente de lo que cargaba. Era exactamente lo contrario. Elena entró con una calma que no era indiferencia. Con esa postura de las personas que ya dejaron de mostrar miedo para no darle más poder a quienes ya tienen demasiado. Se sentó en la silla frente al escritorio, cruzó las manos en el regazo, y lo miró directamente a los ojos. Rafael, a pesar de toda la noche que había pasado construyendo argumentos, de repente no sabía por dónde empezar. Gracias por venir, dijo al final. Ella asintió una vez. No rellenó el silencio con palabras de más. Solo esperó.
Esa espera era algo que Rafael gestionaba peor que cualquier confrontación cara a cara. Necesito preguntarte algo, continuó, y su voz salió más cuidadosa de lo que había planeado, como si algo dentro de él ya no quisiera hacerle daño a esa mujer. Sin saber aún exactamente por qué. Sobre las bolsas que sacas del hotel. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. En esos 3 segundos algo cruzó por los ojos de Elena. No pánico, no negación. Algo mucho más complejo y mucho más demoledor que eso. Era rendición. La rendición silenciosa de alguien que ha estado esperando desde hace mucho el momento en que todo se derrumbe, y cuando ese momento por fin llega ya no le queda ni la energía de la sorpresa. Sé a qué se refiere, dijo Elena. Su voz no tembló, quieta y clara, como la superficie de un agua en calma. Sé exactamente a qué se refiere, don Rafael. Esperó. Ella también respiró una vez y habló. Mi madre se llama Isabel Vargas. Tiene 71 años, lleva más de 2 años sin poder caminar bien, sin poder cuidarse sola. Tiene una enfermedad que va destruyendo su movilidad lentamente. Primero las piernas, luego los brazos. Los médicos dicen que va a avanzar. No tiene cura, solo manejo. Y manejarla cuesta dinero. Dinero que no tengo. Hizo una pausa. Por un momento miró sus propias manos, como si buscara algo en ellas. Vivo cerca de la casa de mi madre con mi hijo Miguel. El alquiler, la comida, los medicamentos de mi madre, los gastos del colegio de Miguel. Con todo eso mi sueldo no alcanza. Aunque trabaje 12 horas tampoco alcanza. Aunque no me compre nada para mí desde hace un año tampoco alcanza. No alcanza, don Rafael. Y cuando algo no alcanza y tienes una madre con una herida infectada en el brazo que no puede limpiar porque no tiene dinero para comprar antiséptico en la farmacia, haces lo que puedes con lo que tienes a mano. Una pausa breve. No lo saqué para venderlo. Tampoco por ambición. Esos materiales eran lo único que tenía al alcance para que mi madre no empeorara más. Sé que legalmente no tiene justificación. Sé que lo que hice está mal. Pero si tuviera que enfrentarme a ese momento otra vez, con mi madre con fiebre y sin nada para limpiarle la herida en casa, lo volvería a hacer. Levantó los ojos y volvió a mirarlo directamente. Si me va a despedir, lo entiendo. Solo le pido tiempo hasta fin de mes para encontrar otro trabajo antes de que entre en vigencia. ¿Por mi hijo? Rafael no respondió de inmediato. Estaba procesando algo más allá de las palabras. La manera en que ella había dicho todo eso, sin súplica, sin dramatismo, como alguien que ha tomado decisiones difíciles y está lista para asumir su responsabilidad. Aunque le costara todo. ¿Cuántos años lleva enferma tu madre?, preguntó. Su voz hasta a él mismo le sonó diferente. Menos jefe, más persona, Elena parpadeó. Claramente no era la pregunta que esperaba. Casi 3 años, dijo después de un momento. Dijimos que era cansancio y que se le pasaría. No se pasó. Fue avanzando poco a poco y cuando los médicos dieron el diagnóstico ya había perdido bastante movilidad. Ahora pasa la mayor parte del tiempo en cama. Con ayuda puede sentarse, podía mover un poco los brazos. Pero ya no camina. Probablemente no volverá a caminar. ¿Quién la cuida cuando tú estás trabajando? Miguel. Tiene 16 años y sabe lo que tiene que hacer. Si pasa algo urgente le dejo el número del médico y el de una vecina. Pero básicamente es él, un chico de 16 años cuidando a una abuela enferma mientras su madre trabaja 12 horas. Rafael procesó esto en silencio. ¿Tiene control médico regular? Elena dudó apenas un segundo. La clase de pausa que traiciona una respuesta incómoda. Teníamos cita cada mes en la clínica de urgencias del hospital, pero cancelé las 2 últimas. El día que iba, el transporte salía más caro que los medicamentos, y el dinero no alcanzaba para las 2 cosas. El doctor Herrera, el médico que la sigue, dice que necesito venir al menos cada 6 semanas. El seguimiento es importante para ajustar las dosis. Pero entre saber lo que hay que hacer y poder hacerlo a veces hay una distancia que no se puede salvar. Rafael se levantó lentamente,
fue hacia la ventana y se quedó mirando afuera con las manos en los bolsillos. Le dio la espalda a Elena, no para escapar, sino porque estaba viviendo un momento en el que no podía permitirse que ella viera su cara. Porque su cara en ese momento no era la de un empresario gestionando un problema de recursos humanos. Era la de un hombre al que le estaban mostrando algo que había existido muy cerca de él siempre, pero que había preferido no ver. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Elena? Casi 2 años, señor. Antes trabajé en otros hoteles, siempre en limpieza. Antes de que mi madre ya no pudiera moverse, ella también trabajaba. Servicio doméstico. Muchos años hizo ese trabajo. Rafael se dio la vuelta lentamente. En casas de familia, dijo. No era una pregunta. Era una confirmación, y el comienzo de algo más grande que aún no sabía cómo nombrar. Sí, dijo Elena. Y el tono de su voz cambió de manera casi imperceptible. La atención renovada de alguien que camina por un terreno que reconoce pero que sabe que puede seguir recorriendo. ¿En qué zona de la ciudad? Elena lo miró un momento. En varios lugares, pero la mayor parte de su vida trabajó en Coral Gables. Rafael conocía esa zona muy bien. Era el barrio donde creció. ¿En qué casas?, preguntó. Su voz salió más baja de lo esperado. Elena lo miró un instante. Luego respiró antes de responder. Y en esa respiración Rafael sintió físicamente, no porque ella lo dijera sino con una certeza física, que lo que estaba a punto de decirlo cambiaría todo. La mayor parte del tiempo trabajó en una sola casa, dijo Elena, con una calma que costaba caro. Casi 20 años. Yo era pequeña cuando empezó, duró hasta que la enfermedad ya no le permitió seguir. Se convirtió en alguien de confianza para esa familia. Conoció cada rincón de esa casa. Conoció a los hijos. Los vio crecer. Una pausa. Era la casa de su padre, don Rafael. Mi madre trabajó casi 20 años para don Ernesto Montoya. El silencio que cayó en esa oficina era diferente de todos los silencios anteriores. Rafael no se movió. No dijo nada. Se quedó de pie junto a la ventana procesando una información que en un instante reordenaba todos los elementos que creía tener claros. Doña Isabel Vargas. Una mujer a la que nunca había visto, cuyo nombre nunca había escuchado con ningún peso especial en la casa de su infancia. Había estado casi 20 años en esa casa. Había conocido a su familia. Probablemente lo había conocido a él cuando era pequeño, cuando aún no tenía edad para entender lo que eso significaba. ¿Me conociste?, preguntó en voz baja. Elena asintió. Usted era pequeño cuando empezó. Supongo que no lo recuerda. Los niños no suelen recordar a las personas que trabajan en las casas donde crecen, no porque sean malos niños, sino porque nadie les enseñó a mirar. No había acusación en esas palabras. Era solo una observación. Una observación que se clavó en Rafael como una aguja fina y se quedó ahí. ¿Por qué dejó de trabajar para mi padre? Por la enfermedad. Elena lo miró, con un silencio ligeramente demasiado largo antes de responder. En realidad esto es algo que preferiría que le preguntara directamente a su padre. Y en esa respuesta amable pero firme, en ese rechazo a abrir más, Rafael sintió algo que le erizó la piel. No era una retirada por miedo. Era la postura deliberada de alguien que sabe cuándo y cómo dejar de hablar. La elección consciente de quien considera que la verdad ya pesa suficiente. Había más en esta historia. Elena sabía algo y de momento no lo iba a decir. Los dos se quedaron en silencio un momento. Afuera de la oficina, el hotel funcionaba con su ritmo de siempre. Los carritos en los pasillos, los ascensores, voces lejanas. El mundo de un martes ordinario completamente ajeno a lo que estaba pasando en esa habitación. Elena, dijo Rafael al final, no te van a despedir. Ella no mostró ningún signo de alivio de inmediato. Solo lo miró con esa expresión que ya empezaba a reconocer, la de alguien que aprendió que las buenas noticias casi siempre traen algo detrás. Tu sueldo actual no es suficiente para la carga que llevas. Eso va a cambiar este mes, y los gastos médicos de tu madre van a ser cubiertos por la empresa mientras trabajes aquí. Elena abrió la boca. La cerró. Don Rafael. No vine aquí a pedir ayuda. Lo sé, la cortó.
No estás pidiendo ayuda. Yo la estoy ofreciendo. Y entre esas dos cosas hay una diferencia importante. Elena lo miró durante un buen rato y por primera vez desde que había entrado a la oficina algo cambió en su cara. No era una sonrisa. Era algo más pequeño y más difícil de cargar. La expresión fugaz de alguien que lleva demasiado tiempo cargando sola y que descubre que aceptar ayuda es casi más difícil que seguir cargando. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué está haciendo esto? Rafael tardó un momento en responder. Podría haber dicho algo institucional. Sobre políticas de bienestar laboral o responsabilidad corporativa. Ese vocabulario lo tenía a mano y habría sido más fácil usarlo. Pero dijo la verdad. Porque anoche vi cómo le limpiabas la herida a tu madre con lo que tenías. Y llevas 2 años trabajando para mí y yo no sabía ni el nombre de tu madre. Elena no respondió. Por un momento bajó los ojos a sus manos. Esas manos que se habían tensado en el carrito por la mañana y que ahora descansaban en su regazo con una calma diferente. Un poco, apenas un poco menos defensiva. Hay algo que necesitas saber, dijo Elena, sin levantar todavía la vista. Sobre mi madre y esta empresa, algo que tarde o temprano va a salir a la luz de todas formas. Prefiero que lo oigas de mí antes de que lo descubras por otro lado. Rafael se apoyó lentamente en el borde del escritorio. Te escucho. Elena levantó los ojos. Y había algo en ellos que no había estado antes. No miedo, no rendición, la determinación silenciosa de alguien que ha decidido que ya es el momento. La determinación de decir la verdad sin importar lo que cueste, sin importar lo que cambie, sin saber todavía qué va a venir después. Mi madre no dejó de trabajar para su padre solo por la enfermedad, dijo. La despidieron. Y la manera en que lo hicieron después de casi 20 años es algo que usted necesita saber. Porque tiene que ver directamente con quién es su padre y con quién es usted sin saberlo. Afuera el hotel avanzaba con el ritmo de un martes ordinario. Adentro algo estaba a punto de romperse para siempre. Pero antes de que llegara esa noche, Rafael notó algo más. Fue algo que oyó por casualidad al pasar frente a la oficina de Rodrigo Peña. La puerta estaba entreabierta y dentro Rodrigo estaba hablando por teléfono con alguien. El tono era bajo, cuidadoso. Pero Rafael reconoció ese tono. Era el tono de una negociación. Y el nombre de Elena fue mencionado. Rafael se detuvo. Se quedó frente a la puerta, sin entrar, escuchando. Sí, el caso Vargas está listo. Sí, los números son consistentes. No, ella misma no sospechó nada. Un silencio. Luego la voz de Rodrigo de nuevo. Como prometí. Si me lo mandan yo cumplo mi parte. El teléfono se cortó. Rafael se alejó de la puerta. Sus pasos eran silenciosos pero su mente era muy ruidosa. Rodrigo Peña. El jefe de seguridad que 4 meses antes, cuando renunció, había olvidado el procedimiento de entrega de llaves del almacén a los empleados. El hombre que seguía los pasos de Elena con demasiado entusiasmo. Y ahora también haciendo un acuerdo incomprensible con alguien. Rafael empezaba a entender algo. Elena había sido tendida en una trampa. Rodrigo era quien había dejado la llave. Rodrigo era quien reportaba los faltantes. Y ahora Rodrigo era quien estaba haciendo un acuerdo con alguien cuya identidad aún desconocía. ¿Pero por qué? Guardó esa pregunta mientras volvía a su oficina y cerraba la puerta. Pensó en su padre. En don Ernesto. Y dentro de él creció un presentimiento frío. Esta historia iba mucho más hondo de lo que había imaginado. Canceló todas sus reuniones de la tarde. En 2 años de gestión hotelera nunca lo había hecho por razones personales. Su asistente intentó disimular la sorpresa y no lo logró del todo. Rafael no dio ninguna explicación. Tomó las llaves del coche y condujo durante 40 minutos. Hasta la casa en la que había pasado toda su vida, la casa donde don Ernesto siempre había vivido. La de paredes de piedra natural en Coral Gables, el jardín que siempre estaba cuidado con esmero. Por primera vez en el camino pensó en quién cuidaba ese jardín. Y el hecho de que ese pensamiento nunca antes se le hubiera ocurrido era exactamente lo que necesitaba entender. Don Ernesto Montoya tenía 68 años. Tenía la complexión de un hombre que trabajó con las manos antes de aprender a trabajar con la cabeza.
El cabello completamente blanco que llevaba desde los 50 le añadía una gravedad visual a la autoridad que ya poseía. Cuando su hijo llegó estaba en el jardín de atrás, sentado en su silla de madera con el café en la mano, el periódico doblado en la mesa, mirando los árboles. Con esa expresión de los hombres grandes y viejos que aprenden a quedarse quietos sin que la quietud les incomode. Cuando oyó los pasos de su hijo miró. No esperaba una visita, dijo. No era un reproche, era una constatación. Lo sé, dijo Rafael. Necesito hablar contigo de algo. Don Ernesto lo estudió un momento. Con esa mirada que medía antes de juzgar. Siéntate, dijo. Rafael se sentó frente a él. No aceptó el café que le ofreció su padre. Con don Ernesto los rodeos no funcionaban. Lo sabía desde la infancia. Fue directo. ¿Conoces a una mujer que se llama Isabel Vargas? La reacción de su padre no fue dramática. No hubo un sobresalto repentino, ni un cambio brusco de expresión. Lo que hubo fue mucho más revelador. Un silencio súbito. La inmovilidad específica de alguien que reconoce un nombre de inmediato y en el segundo siguiente decide cuánto va a mostrar. ¿Por qué me preguntas eso?, dijo don Ernesto. Su voz era la de siempre. Pero el ritmo era ligeramente diferente. Muy ligeramente. Pero Rafael había crecido aprendiendo a leer a ese hombre y lo notó. Porque su hija trabaja en mi hotel. Casi 2 años. Y esta mañana supe que Isabel Vargas estuvo casi 20 años trabajando en esta casa. Don Ernesto miró hacia los árboles. Tomó el café, dio un sorbo, lo dejó en la mesa. Con esa calma que Rafael usaba en las negociaciones difíciles. La calma que no es paz sino control. Rosita, dijo al fin, en voz baja. Y en ese diminutivo Rafael encontró algo en la voz de su padre que no esperaba. Una textura diferente. Algo que se parecía mucho a la nostalgia, algo que don Ernesto claramente no tenía ninguna intención de mostrar. ¿Cómo está?, preguntó. Mal, dijo Rafael, sin suavizarlo. Su hija la cuida sola. Está débil, no puede moverse bien. Hasta esta mañana no tenía seguro médico suficiente. Elena llevaba meses sacando antiséptico y materiales de limpieza de mi hotel para tratar las heridas de su madre, porque no podía comprarlos en la farmacia. Don Ernesto no respondió de inmediato. Siguió mirando los árboles. Rafael vio en sus 32 años algo que nunca había visto en su padre. Lo vio encajar el golpe. Otro no lo habría mostrado así. No había gestos visibles, ni un cambio dramático de expresión. Pero en los ojos de don Ernesto pasó algo breve y muy profundo. Se parecía al dolor. Al dolor real. El dolor de entender que algo que uno hizo o dejó de hacer llegó mucho más lejos de lo que imaginó que podía llegar. ¿Por qué se fue?, preguntó Rafael. Esta vez su voz no era la de un hijo, era la de alguien que no se va a ir sin recibir una respuesta. Don Ernesto dejó la taza, se recostó levemente en la silla. Rafael pensó por un momento que iba a desviar la pregunta con esa habilidad que tenía para convertirlas conversaciones difíciles en otra cosa. Pero no lo hizo. La empresa estaba pasando por un momento difícil, dijo. Tú ya estabas al frente del grupo, pero yo seguía manejando algunas cosas administrativas. Había que recortar gastos. Rosita llevaba muchos años aquí y su sueldo había ido mejorando con el tiempo. Había acumulado antigüedad. Era una partida importante en el balance. Rafael lo miró. ¿La echaste por dinero? No era una pregunta. Era una constatación dicha sin adornos. Don Ernesto no respondió de inmediato. Ese silencio era más elocuente que cualquier respuesta. Estuvo casi 20 años en esta casa, continuó Rafael. 20 años, papá. ¿Y la echaste como si fuera una partida en un balance? No fue tan simple, dijo don Ernesto. Por primera vez su voz perdió algo de esa solidez característica. Se hizo una liquidación. Todos los procesos se llevaron correctamente. Los procesos, repitió Rafael. Lo importante era que los procesos fueran correctos. Don Ernesto lo miró directamente.
Con esa mirada que desde la infancia Rafael había considerado la más difícil de sostener en el mundo. La que no pedía permiso ni lo negaba, simplemente existía. Lo importante, dijo don Ernesto, sosteniendo la calma cada vez con más dificultad, fue que en ese momento tomé una decisión de negocios, igual que he tomado miles de decisiones de negocios a lo largo de mi vida. Algunas salieron bien. Otras las veo de otra manera con el tiempo. ¿Ves esta de otra manera? Una pausa larga. Sí, dijo don Ernesto en voz muy baja. Esta la veo de otra manera. Por primera vez en su vida Rafael oyó algo parecido al arrepentimiento en la voz de su padre. No era una disculpa. Don Ernesto Montoya no pedía disculpas. Pero era algo. Era el reconocimiento de que el precio real de algo que salió mal era concreto y humano, no abstracto ni estadístico, que tenía un nombre, y que ese nombre era Isabel Vargas. Rafael se levantó lentamente. Fue al borde del jardín. Le dio la espalda a su padre. Miró los mismos árboles que su padre miraba cuando llegó. Y pensó en Elena. Con las manos en el regazo esa mañana en la oficina, la voz sin temblar. Pensó en Miguel, con la olla y sus 16 años y su peso. Pensó en doña Isabel, con los ojos vivos y las manos silenciosas sobre la colcha. Y se hizo una pregunta que nunca antes se había hecho: ¿cuál era el precio de llevar este apellido? ¿Qué había heredado con este apellido? Y había alguna cuenta pendiente por lo que nunca se había preguntado. Se dio la vuelta hacia su padre. Voy a cuidar a Isabel Vargas, dijo. Su tratamiento, sus medicamentos, todo lo que necesite. Y lo voy a hacer no como un favor, sino como lo que debe ser. Esta familia le debe algo a esa mujer y tenía que haberse pagado hace años. Don Ernesto lo miró durante un largo rato. Lo sé, dijo al final. Y con esas dos palabras dejó salir todo lo que de otra manera no podía decir. Rafael asintió. Tomó las llaves del coche. Antes de irse se detuvo un momento. Papá. ¿Isabel Vargas sabía lo que realmente había pasado? Don Ernesto dejó pasar un segundo. Rosita siempre supo todo lo que pasaba en esta casa. Siempre fue así. Rafael asintió una vez más. Y salió. Pero esa noche, de vuelta en la oficina, su mente regresó a Rodrigo Peña, la conversación telefónica. Las palabras «el caso Vargas está listo». Y la manera en que habían pronunciado el nombre de Elena. Rafael accedió en silencio a los archivos de seguridad. Revisó los registros de actividad de Rodrigo en los últimos 6 meses. Y lo que encontró le revolvió el estómago. Rodrigo Peña no había perdido una de las llaves del almacén. La había dejado deliberadamente para que Elena la encontrara. Había un registro que lo demostraba, una nota introducida en el sistema de mensajería interna 4 meses antes, que alguien había intentado borrar pero que dejó rastros. Solo 2 palabras. Instalación completa. Y cuanto más profundo buscaba, más aparecía. Había una irregularidad en uno de los pagos de sueldo de Rodrigo antes de dejar el hotel. Más de lo que correspondía. El excedente no había sido devuelto. Y la persona que había aprobado ese pago, consultando el sistema interno, era la antigua asistente administrativa de don Ernesto. Rafael se recostó en la silla. El cuadro general se estaba volviendo nítido, y cuanto más nítido, más oscuro. Rodrigo había tendido una trampa a Elena. Había hecho que encontrara la llave, que usara el almacén, que el sistema la detectara. Pero no lo había hecho solo. Alguien lo había dirigido. ¿Y esa persona tenía conexiones con el entorno antiguo de su padre? La pregunta era, ¿por qué Elena? ¿Por qué ahora? La respuesta llegó lentamente, pero con una claridad despiadada. Elena Vargas era la hija de Isabel Vargas. E Isabel Vargas sabía cosas sobre don Ernesto Montoya. Probablemente cosas relacionadas con la historia real del hotel. Cosas que tal vez necesitaban seguir enterradas. Si Elena era despedida acusada de robo, su voz quedaría silenciada. Su credibilidad quedaría en cero. La historia de una empleada condenada no le interesaría a nadie, y Rafael, sin saberlo, era el último eslabón de ese plan. Puso las manos sobre el escritorio. Respiró hondo. No iba a ser así. Alcanzó el teléfono. Marcó 2 números. El primero era el de su asesor legal.
El segundo era el de una firma privada de investigación en la que confiaba. Rodrigo Peña, dijo con voz tranquila. Los últimos 2 años. Quiero todo. Doña Isabel esa tarde no estaba sola. Tomás, Miguel, estaba sentado junto a su abuela, escuchándola contar historias. Doña Isabel a veces contaba historias. Sobre las casas donde había trabajado. Sobre los niños que había criado. Y Miguel en esos días siempre pensaba lo mismo. ¿Recordarían esas familias a su abuela? ¿Te recuerdan? Le preguntó ese día. Doña Isabel pensó un momento. Algunos sí, dijo. Otros no. Pero eso no los hace malas personas. Nadie les enseñó a mirar. ¿No es injusto? Injusto, dijo doña Isabel simplemente. Pero la injusticia no siempre hace malas a las personas. Solo las hace ciegas. Y ser ciego, a veces, es mucho más peligroso. Miguel escribió esto. No en el cuaderno que tenía para escribir. En el cuaderno de su cabeza. Por la tarde, cuando Elena volvió a casa y abrió la puerta, llevaba el cansancio del día en la cara, pero dentro había algo diferente. Algo pequeño que no había estado ahí en semanas. Algo que no sabía nombrar. No era que el peso hubiera disminuido. Quizás era la consciencia de que el peso seguía ahí, pero que ya no lo cargaba completamente sola. Su madre estaba despierta. Sus ojos estaban vivos y oscuros, igual que Rafael los había visto por la ventana. Ya llegué, mamá. ¿Hija? Una pausa. Hoy estás diferente. Elena se quitó la chaqueta. ¿Diferente? Tus hombros se ven un poco menos pesados. Elena se rió. Fue una risa real, de las poco frecuentes. ¿Cómo lo notas siempre todo? Porque te conozco desde que naciste, dijo doña Isabel. Y las madres saben la forma del cansancio. El tuyo tiene una forma distinta hoy. Elena se sentó a su lado. Tomó las manos de su madre y esa noche estuvieron mucho tiempo sin hablar. A veces no hace falta hablar. A veces estar ahí es todo lo que hay que decir. Rafael esa noche también se quedó sin dormir. Pero era un insomnio diferente. La primera noche había sido el insomnio de la conciencia. El de alguien que se da cuenta de que algo está mal, de que él mismo estaba ciego. Esta noche era el insomnio de la acción. El de alguien que ya sabe lo que tiene que hacer pero no tiene todavía del todo claro cómo. Se sentó a la mesa. Tomó un papel. Empezó a escribir. La primera línea decía: lo que hay que hacer con Elena Vargas. La segunda línea: pedir cuentas a Rodrigo Peña. La tercera línea: hablar de verdad con mi padre. La cuarta línea: ¿y cuántas más como Elena hay en este hotel? Esta última pregunta fue la que más lo detuvo. Porque sabía la respuesta. Y la respuesta era incómoda. No era solo Elena. En cada piso de su hotel trabajaban personas a las que nunca había visto, a las que nunca había preguntado, a las que nunca había entendido. Detrás de cada nombre en una lista de nómina había una historia. Alguien que cargaba un peso. Alguien que volvía a casa por las noches y volvía a la mañana siguiente, que mantenía su hotel de 5 estrellas en funcionamiento y él no había visto a ninguno. Dejó el papel delante de él. Era como un compromiso. Una promesa que se hacía a sí mismo. Mañana empezaría, pero antes de que llegara mañana, esa misma noche tarde, había una imagen en la pantalla del sistema de vigilancia del hotel. Rodrigo Peña estaba en el edificio. Oficialmente llevaba meses sin trabajar allí. Pero con su tarjeta, su vieja tarjeta que todavía no había sido cancelada, había subido al piso 18. Había abierto el almacén, y estaba sacando cosas de dentro. El guardia de seguridad del turno llamó a Rafael. Eran las 11 de la noche. Déjenlo seguir, dijo Rafael por teléfono. Que quede todo grabado. No lo toquen. Colgó, sonrió, era una sonrisa parcial, fría. Rodrigo Peña estaba construyendo su propia trampa. A las 7 de la mañana siguiente Rafael esperaba en el antiguo despacho de Rodrigo Peña en el hotel. Cuando se abrió la puerta Rodrigo entró y se quedó paralizado. Detrás del escritorio estaba Rafael. Frente a él 2 cosas: las impresiones de las imágenes de la cámara de seguridad de la noche anterior y el expediente compilado a partir de la correspondencia interna de Rodrigo en los últimos 6 meses. Limpio,
ordenado, silencioso. El documento de una complicidad. Rodrigo se quedó un segundo en la puerta. En el segundo en que pensó en retroceder, Rafael habló. Siéntate. Su voz no había subido. No hacía falta. La habitación ya era suficiente. Rodrigo se sentó. Anoche a las 11:14 entraste al edificio, dijo Rafael. Con una tarjeta sin cancelar. Subiste al piso 18. Abriste el almacén. Y sacaste 4 cajas de productos de dentro. Deslizó las fotografías hacia él. Estas son tuyas. Rodrigo se mordió el labio. Yo solo estaba. No hables, dijo Rafael. Todavía no. Primero dime esto. Abrió el expediente. Sacó una hoja. La nota interna de Rodrigo de 4 meses atrás. Las líneas que alguien intentó borrar pero que dejaron rastros. Instalación completa. Dejó el papel delante de Rodrigo. ¿Para quién escribiste esta frase? La cara de Rodrigo cambió. Lo que había estado sosteniendo hasta ese momento se derrumbó. No era pánico. Era el hundimiento de alguien que entiende que la cuenta ha llegado. No tengo por qué decírtelo. Correcto, dijo Rafael. No tienes que decirme nada. Pero este expediente, y las grabaciones de anoche, ya se enviaron a la firma que trabaja con nosotros. Y cuando empiece el proceso legal el tribunal te lo va a preguntar. Entonces decides. Rodrigo miró el escritorio. Pasó un silencio largo. No voy a dar el nombre, dijo al final. No hace falta, dijo Rafael. Ya lo sé. Esto no era completamente cierto. No lo sabía con exactitud. Pero tenía una hipótesis. Y la hipótesis quedó confirmada en la cara de Rodrigo. Pequeño pero claro. Por un momento sus ojos se desviaron. Luego volvieron a fijarse. Elena Vargas tenía que salir de este hotel, dijo Rodrigo, con voz baja y defensiva. Me lo dijeron. No sé por qué. Sí que lo sabes, dijo Rafael. Si no lo supieras no lo habrías hecho con tanto cuidado. Dejar la llave. Calcular bien el momento del reporte. Registrar cada paso. Esto no es trabajo de alguien cumpliendo una orden. Esto es trabajo de alguien que quería un resultado concreto. Rodrigo no respondió. Una última pregunta, dijo Rafael. Respóndeme directo. ¿Le reportabas a mí o a otra persona? La mandíbula de Rodrigo se tensó. ¿A otra persona? ¿De fuera? Sí. Con eso es suficiente, dijo Rafael. Se levantó. Rescindo tu contrato. Hoy te vas. El proceso legal va a continuar. Y un consejo, contrata un abogado. Rodrigo salió. Rafael fue hacia la ventana. La mañana de Miami era brillante e indiferente como siempre. Afuera el mundo seguía girando. Adentro una cosa más había encajado en su lugar. Pero todavía quedaban preguntas sin responder. ¿Quién había dirigido a Rodrigo? ¿Por qué era necesario silenciar a Elena? ¿Y dónde estaba realmente su padre en este cuadro? Para esas preguntas solo había una fuente. Doña Isabel. Rafael esa tarde fue a Yalea. La puerta la abrió Miguel. Los ojos del joven lo midieron rápido, en silencio. El cálculo instantáneo de si era una amenaza o no. Montoya. Soy el jefe de tu madre. ¿Está tu abuela? Miguel lo miró un segundo más. Luego abrió la puerta. Adentro. Pero se cansa rápido. Lo siguió por el pasillo corto. La casa era diferente de día. Más pequeña de lo que había parecido mirando por la ventana de noche, pero más real. La luz de lado entraba por una ventana lateral y revelaba detalles que la oscuridad había escondido. Un estante con 3 libros. Una foto enmarcada en la mesita de noche. Una pequeña planta en una maceta, regada con cuidado, sana a pesar de la escasez. Doña Isabel estaba recostada en la cama, con 2 almohadas detrás. Cuando Rafael entró sus ojos estaban abiertos.
Y en el momento en que lo vio algo cruzó por su cara. No exactamente sorpresa. Más bien reconocimiento. La expresión de alguien que recibe una visita que sabía que llegaría algún día, aunque no hoy. Alejandro, dijo. Y no dijo don Rafael ni señor Montoya. Solo su nombre. Como quien habla de alguien que conoce de hace mucho tiempo aunque no lo haya visto en años. Rafael se quedó parado en la puerta. La claridad que no había llegado en el jardín de su padre llegó ahora, de golpe. Física y profunda. No como una historia. Como la manera en que el cuerpo recuerda algo archivado hace demasiado tiempo. Esta mujer había estado en su cocina. En su pasillo. Las mañanas de colegio cuando bajaba y su padre ya se había ido y la casa estaba en silencio y en la mesa. Encontraba algo caliente. Siempre. Sin pedirlo, sin que nadie lo explicara. Doña Isabel, dijo. Su voz era baja. ¿Puedo pasar? Entra, hijo. No te quedes en la puerta. Nadie le decía hijo. Hacía años que nadie le decía eso. La palabra llegó de un lugar inesperado y cayó en un lugar inesperado. Se sentó en la silla que Miguel había colocado. El joven se quedó en el umbral. No se fue pero no entró del todo. Con la lealtad silenciosa del único hombre de la casa, observó. ¿Cómo está usted?, preguntó Rafael. Doña Isabel hizo un gesto con la mano. Uno de esos gestos que quieren decir más o menos, teniendo todo en cuenta, así de así. ¿Cuánto te contó tu padre?, preguntó. Lo suficiente, dijo Rafael. Me dijo que la despidió sabiendo que estaba enferma. Doña Isabel asintió lentamente, sin drama, con la serenidad de alguien que hace mucho tiempo hizo las paces con eso. Tu padre es un hombre complicado, dijo. No es malo. Quiero que lo sepas. Don Ernesto no es mala persona. Pero aprendió muy temprano que los sentimientos tienen un precio y que en los negocios no hay lugar para los sentimientos. El problema es que con el tiempo eso se fue infiltrando en el resto de su vida. Y ya no sabía dónde terminaba el negocio y dónde empezaban las otras cosas. Rafael la escuchó sin interrumpirla. Cuando me despidieron sabía lo que iba a pasar, dijo doña Isabel. Los médicos me habían explicado cómo iba a progresar la enfermedad. Y su padre también lo sabía. Se lo había dicho porque entre nosotros había la suficiente confianza para hablar de esas cosas. Y aún así tomó su decisión. Cuando lo vi en el jardín, Rafael se detuvo. Vi algo en sus ojos. Creo que lo entendí. Que no es demasiado tarde para corregir algo aunque hayan pasado 20 años. Doña Isabel lo miró largamente. ¿Sabes todo lo que tiene que ver con la liquidación? No, dijo Rafael. Cuéntame. La habitación se volvió muy silenciosa. Miguel en el umbral. La planta en la ventana. La foto enmarcada en la mesita. Doña Isabel respiró hondo y habló. Cuando me despidieron tenía derecho a una liquidación completa. 19 años de servicio. Tu padre me ofreció una cantidad mucho menor de lo que me correspondía. Yo estaba enferma y asustada y cansada. Y necesitaba algo de inmediato. Por eso firmé. No tenía fuerzas para pelear. Su voz no tembló. Pero sus manos sí. Apenas, casi imperceptiblemente. Elena no lo sabe, continuó. Le dije que había recibido lo que me correspondía. Porque no quería que ella creciera con esa rabia. La rabia es pesada, Rafael. Y Elena ya cargaba suficientes cosas pesadas. Rafael se levantó. Fue lentamente hacia la ventana. Afuera era el final de la tarde. Las calles de ese barrio al final del día hacían un sonido particular que los barrios ricos nunca tenían. Ese sonido específico que mezcla la vida con el cansancio. ¿Tienen los documentos de la liquidación? Doña Isabel miró el estante. 3 libros. Detrás del segundo un sobre doblado, guardado sin saber muy bien qué hacer con él pero sin poder tirarlo. Lleno de documentos importantes. Miguel antes de que Rafael se acercara ya estaba alcanzándolo. Se lo dio a su abuela. Doña Isabel se lo extendió a Rafael, sin decir una palabra. Rafael lo abrió,
lo leyó. Mientras leía creció dentro de él algo que no era exactamente rabia pero que se le parecía. Porque la rabia requiere sorpresa. Ya no quedaba sorpresa. Pero había esa claridad fría y decidida. La claridad de quien entiende exactamente el tamaño de lo que hay que corregir. Dobló el documento. Se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Esto se va a arreglar, dijo. La diferencia, con todos los intereses de todos estos años. Todo. Y estará en su cuenta antes de que acabe la semana. Esto solo es la confirmación. Doña Isabel lo miró. No lo tomó de inmediato. No tenías por qué hacer esto. Lo sé, dijo Rafael. Por eso lo hago. Se quedaron en silencio un momento. Desde afuera una llave en la cerradura, pasos en el pasillo, y luego la voz de Elena desde la entrada. Ya llegué. ¿Cómo están? Se detuvo en la puerta. Cuando vio a Rafael en su cara ocurrieron varias cosas al mismo tiempo. Era difícil separarlas. Sorpresa. Alarma. Una pregunta que no sabía cómo formular. Y debajo de todo eso, muy adentro, el miedo de alguien que entiende que dos mundos que mantenía cuidadosamente separados acaban de chocar. Don Rafael. ¿Qué hace usted aquí? Rafael la miró a ella y a doña Isabel. La conversación silenciosa que pasó entre madre e hija en ese momento fue sin palabras y fue completa. Doña Isabel señaló levemente a su hija. Pequeño, pero Elena entendió. Siéntate, hija, dijo doña Isabel. Alejandro y yo estábamos hablando. Y creo que ya es hora de que tú también sepas algunas cosas. Las que guardé para protegerte. Elena miró a su madre. Luego a Rafael. Luego de nuevo a su madre. Y esa obediencia no era sumisión sino confianza. La confianza de una hija que sabe que todo lo que su madre guardó lo guardó por amor. Se sentó. Doña Isabel empezó a hablar lenta, sin dramatismo, con ese estilo que hace que las cosas difíciles sean al mismo tiempo más suaves y más devastadoras, porque llegaban sin el envoltorio del escándalo, como verdad pura. Y la verdad pura sin nada con que envolverla no tiene el remedio propio del dolor que da. Lo contó todo. Los 19 años en la familia. Los años que después de que la madre se fue fueron los años en que ella era realmente la persona que mantenía la casa en pie. La persona que recibía al pequeño Rafael cuando volvía del colegio y su padre ya se había ido y la casa estaba en silencio. Las noches en que el padre llegaba tarde y en la mesa había comida caliente. La mujer que sin saberlo sabía cuando él no quería llorar. Rafael a los 10 años, con la mochila remendada con puntos de hilo, que no quería contárselo a su padre, que siguió cargándola en silencio. Y a la mañana siguiente en su habitación apareció una mochila nueva sin ninguna explicación. Elena escuchó. Sin interrumpir. Las ganas de llorar llegaron. Las manos temblaron. Pero esa calma completa, la misma disciplina que Rafael había visto en la oficina, la misma aprendida a golpe de cada cosa que te golpea la vida, se mantuvo. Y cuando oyó la cifra de la liquidación simplemente cerró los ojos. Un segundo. Solo un segundo. El dolor de entender que algo que cargaba tenía una fuente real, una decisión, un momento específico. El peso de lo que carga alguien cuya injusticia ya tiene nombre y fecha. Exactamente como Rafael había visto ese día en el jardín de su padre. Exactamente como esa cosa oscura y breve que había pasado por los ojos de don Ernesto. Mamá, dijo Elena al final. Su voz era muy baja. ¿Por qué no me lo dijiste? Doña Isabel la miró, con la serenidad de quien pensó esta pregunta mucho antes, que ya tiene la respuesta preparada. Porque te conozco desde que naciste, hija. Y lo sabía. Si hubieras aprendido esta rabia la habrías cargado todos los días. Trabajando, criando a tus hijos, cuidándome a mí. La rabia es pesada, Rafael. Y Elena ya cargaba demasiado. Preferí cargarla yo. Elena abrió la boca, la cerró. Las lágrimas corrieron en silencio. Sin hacer ruido. De la manera en que lloran las personas que aprendieron a llorar calladas para no asustar a nadie. Miguel,
que durante todo ese tiempo había estado en el umbral, registrándolo todo, joven de lealtad silenciosa, se acercó lentamente a la cama. Se sentó junto a su abuela. Sin decir una sola palabra le tomó la mano. Y ese gesto, el de un chico de 16 años que carga un peso mayor que su edad tomando en silencio la mano de su abuela, terminó de romper toda la resistencia de Elena. Se llevó las manos a la cara y lloró. No era llanto fingido. No era llanto contenido para seguir siendo fuerte. Era llanto real. La acumulación de meses, de años, de cargar sola y sonreír y seguir y decir que estaba bien. La salida de todo eso de golpe. Rafael no habló. No había palabras para ese momento. Esta familia necesitaba tener lo que necesitaba. Aunque doliera, aunque tuvieran que pagar su precio, porque hay dolores que limpian, y hay verdades que aunque lleguen tarde, cuando llegan es su momento. Doña Isabel rompió el silencio. Miró a Rafael. Con esos ojos oscuros y vivos. Tú no eres exactamente tu padre, Rafael, dijo. Quiero que lo sepas. Don Ernesto tomó decisiones equivocadas. Pero tú eres otro hombre. Lo veo en cómo estás aquí hoy. En cómo miras a mi hija cuando crees que nadie te observa. Rafael no respondió. Pero no apartó la mirada. Elena bajó las manos. Sus ojos seguían húmedos. En su cara la expresión de alguien que ha cruzado al otro lado de algo pero todavía no sabe en qué orilla está. ¿Por qué vino aquí?, le preguntó. ¿Por qué en vez de mandar a alguien, o llamar por teléfono, o simplemente depositar el dinero y cerrar el caso? ¿Por qué vino usted mismo? Rafael pensó un momento. No sobre la respuesta fácil. Sobre la respuesta verdadera. Porque 2 noches atrás me quedé de pie frente a esa ventana, dijo. Y vi cómo le limpiabas la herida a tu madre con lo que tenías. Vi a Tomás con la olla y sus 16 años. Y entendí que llevaba 2 años gestionando un negocio sin saber nada de las personas que realmente lo hacen funcionar. Vine porque tenía que enfrentarme a eso. No desde la ventana. De verdad. La habitación estaba completamente en silencio. Doña Isabel apretó la mano de Tomás. Elena miró a Rafael. Con una mezcla de gratitud y una desconfianza que todavía no se había disuelto del todo. Porque la desconfianza razonable no desaparece en un instante. Ni siquiera es correcto que desaparezca. Rafael lo entendió. No esperaba que desapareciera. Algunas cosas se construyen despacio. O no se construyen nunca. Lo único que puedes hacer es ser consistente y aceptar que el tiempo no puede hacer lo que las palabras tampoco pueden. Dejó el sobre en la mesita de noche. Junto a la foto enmarcada. La diferencia de la liquidación y los intereses de todos estos años, dijo. El lunes estará en su cuenta. Esto es solo la confirmación. Doña Isabel lo miró. No lo tomó de inmediato. Tampoco hizo como si no existiera. Simplemente miró. Gracias, dijo al final. Con la misma sencillez con que esa misma persona diría cualquier otra cosa verdadera. Con la dignidad de alguien que recibe lo que siempre le perteneció sin hacer de eso un espectáculo. Rafael asintió. Fue hacia la puerta. La voz de Elena lo detuvo. Alejandro. Por primera vez era solo su nombre. Sin don ni señor. Como su madre le había llamado al entrar. Solo su nombre. Gracias por haber venido de verdad, dijo. Por eso. Salió. A la calle. La noche ya había caído del todo. Y mientras caminaba hacia el coche la única frase que le daba vueltas en la cabeza era tan corta y tan simple que había que pararse a entender su peso. Venir de verdad. ¿Cuántas veces había estado en un lugar sin ir de verdad? ¿Cuántas conversaciones había tenido sin escuchar de verdad? ¿Cuántas personas habían trabajado para él, lo habían sostenido, lo habían apoyado, sin que él se hubiera preguntado nunca si lo estaba viendo? Arrancó el coche. Mañana empezaría. Pero ya el reloj estaba corriendo. Esa noche Rafael también descubrió el nombre real de quien estaba detrás de la trampa de Rodrigo Peña. La firma de investigación privada envió su primer reporte pasada la medianoche.
La persona que había dirigido a Rodrigo era un antiguo socio del Grupo Montoya. Alguien con quien don Ernesto había tenido una disputa 10 años atrás y con quien se había separado. Antes de que los procesos legales terminaran se había firmado un documento, en secreto. Y en ese documento aparecía el nombre de doña Isabel. Como testigo. Un testigo invisible y sin nombre. Si Elena era despedida, el testimonio de doña Isabel no valdría nada. Solo era la madre de una empleada condenada. Ese era el plan. En Rafael se instaló una rabia fría. Pero no había pánico. Porque ya tenía todo en sus manos. Le mandó un segundo mensaje a la firma de investigación. ¿Continúen? Quiero todo antes del amanecer. Y escribió toda la noche. A las 6 de la mañana Rafael llamó a su padre. Don Ernesto descolgó al tercer tono. Su voz sonaba despierta. Probablemente ya lo estaba. Como la mayoría de los hombres grandes y viejos, el sueño se había ido antes que él por las noches. ¿Conocías a Rodrigo Peña?, preguntó Rafael. Sin saludo, sin introducción. Un silencio breve. ¿Quién? Mi jefe de seguridad. El antiguo. El hombre que usaron para tender una trampa a Elena Vargas. No, dijo don Ernesto. Esta vez no hubo silencio. La respuesta fue inmediata y clara. Rafael lo escuchó. Había crecido aprendiendo a leer a ese hombre, los pequeños desplazamientos en el ritmo, las cosas que se revelaban sin querer. Este no era verdadero. Tu socio. ¿Carrasco? Una pausa larga. Lo eché de la empresa hace 10 años, dijo don Ernesto al final. Su voz había cambiado. Más pesada, más hacia adentro. Lo sé. Y Isabel Vargas aparece en un documento firmado en esa época como testigo. Un testigo invisible. Carrasco quería silenciarla. Convirtiendo a Elena en una empleada condenada. El silencio se extendió. Ernesto, dijo Rafael. No dijo papá. Dijo su nombre. Este proceso va a seguir adelante legalmente. Hay una dimensión que te concierne. Llama a tu abogado. ¿Hoy? De acuerdo. Y una cosa más. ¿Qué? Quiero que vayas a visitar a Isabel Vargas. El silencio más largo fue este. Rafael no lo contó. Esperó. ¿Va a querer verme? No lo sabes, dijo Rafael. Lo descubrirás cuando vayas. El teléfono se cortó. Esa mañana Rafael volvió al hotel. Carmen Reyes lo esperaba en su pequeña oficina. Cuando él entró, Carmen se levantó, con esa postura de alerta de quien no sabe si llegan buenas o malas noticias. Rafael se sentó directo. Elena Vargas sigue en su puesto, dijo. En la próxima nómina hay un aumento. Y quiero que sepas algo, lo que encontraste lo reportaste. ¿Lo hiciste bien? Carmen lo miró. ¿Puedo preguntar qué pasó? Los números no siempre cuentan la historia completa, dijo Rafael. Yo tardé demasiado en entender eso. Una pausa. Carmen preguntó directamente. ¿El asunto de la llave del almacén? Nunca lo entendí. Rafael esperaba esa pregunta. La llave la dejó Rodrigo Peña hace 4 meses cuando se fue. Sin procedimiento de entrega. Y Rodrigo actuó con intención. Esta mañana se rescindió su contrato. El proceso legal está en marcha. Carmen procesó esto. Luego preguntó con honestidad. ¿Y por qué Rodrigo tenía como objetivo a Elena? Porque era necesario silenciarla. No a ella, sino para llegar a su madre. Carmen se quedó helada. ¿A su madre? Es una historia larga, dijo Rafael. Y te la voy a contar con el tiempo. Pero ahora mismo necesito algo de ti. Abrió el expediente que tenía en la mano. En este hotel Elena no es la única. En cada piso, en cada turno hay personas cargando pesos parecidos. No vi a ninguno. Debería haberlos visto. Eso va a cambiar. Carmen esperó. Quiero un protocolo. Uno de verdad.
No de papel. Un sistema que haga un seguimiento real de la situación de los empleados, que detecte los problemas antes de que exploten, que conecte recursos. Y lo vamos a construir tú y yo juntos. Carmen lo miró. Largo rato. Luego abrió la boca. Llevaba años esperando que alguien me propusiera esto, dijo. Años. Empezamos esta semana, dijo Rafael. 2 días después don Ernesto fue a Yalea. No avisó. No llamó. Hizo lo que hace alguien que no lo planea, porque quien lo planea al final sabe que no va a poder ir. La puerta la abrió Miguel. El joven lo reconoció. Nunca lo había visto, pero lo reconoció. La cara de Rafael. Más vieja, más pesada, más cansada. Pero los mismos huesos, la misma postura. Quiero ver a Rosa Paredes, dijo don Ernesto. A Isabel. A Isabel Vargas. Miguel se quedó un momento en la puerta. Hizo el cálculo rápido. Luego lo dejó entrar. Pero se quedó detrás, lo siguió. Doña Isabel estaba sentada. Con las almohadas detrás. Cuando se abrió la puerta y don Ernesto entró, en su cara no hubo nada dramático. Sin sacudida, sin shock. Solo, lo que ocurre cuando dos personas que llevan mucho tiempo cargando una historia común se encuentran finalmente en la misma habitación. El reconocimiento silencioso. Aurelio, dijo ella. Rosita, dijo él. Y en esas 2 palabras había 19 años. Había una mochila. Había una liquidación incompleta. Había culpa, había gratitud, había tiempo transcurrido. Y todo lo que tendría que haberse dicho y nunca se dijo. Don Ernesto se sentó en la silla junto a la cama. No se quitó la chaqueta. Con ese gesto de alguien que se sienta en un lugar donde no sabe si tiene derecho a estar. Vine a pedir perdón, dijo. No tengo ningún discurso preparado. Solo esto. Necesitaba decirlo mirándote a los ojos. Doña Isabel lo miró largamente. Esos ojos vivos, que no habían perdido nada. ¿Qué es lo que más peso te dio todos estos años?, preguntó. No era una acusación. Tenía genuina curiosidad. Don Ernesto miró la mesa. Luego levantó la cabeza. No lo hice sin saber, dijo. Su voz era baja pero firme. Eso es lo que es. Sabía lo que hacías por mí. Y aún así tomé esa decisión. Eso es lo que más peso ha dado. La habitación estaba en silencio. Miguel en el umbral, con los ojos que todo lo registraban. Doña Isabel respiró. Te perdoné hace mucho tiempo, Aurelio, dijo. No por ti. Porque entendí que la rabia me hacía más daño a mí que a ti. Pero perdonar no significa que no dolió. Solo significa que elegí no dejar que el dolor definiera mi vida. Don Ernesto cerró los ojos. Un breve momento. Tomás, Miguel, observaba desde el umbral. Y lo que veía no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era un hombre grande encogiéndose. Era algo más correcto que eso. Un hombre alcanzando su tamaño real. Su tamaño humano, el que había detrás del apellido, del dinero, del poder. No lo escribió en ningún cuaderno. Pero no lo iba a olvidar. Antes de irse don Ernesto dijo una cosa más. Mi hijo es diferente a mí, dijo. Quiero que lo sepas. Llegó hasta aquí solo. Yo no se lo enseñé. Quizás no pude. Pero en algún lugar, justo en medio de todos mis errores, algo salió bien. Doña Isabel sonrió. No era la sonrisa esperada. No era una sonrisa de cortesía. Era una sonrisa real. La de las personas que han visto mucho dolor y que saben que a pesar de todo la vida tiene partes hermosas. Siempre fuiste demasiado terco para perderte a ti mismo, Aurelio. Don Ernesto soltó un aliento. Y en ese aliento cayó algo que había estado cargando durante años. Miguel se alejó del umbral en silencio. Hay conversaciones que pertenecen solo a quienes las viven. Pasaron las semanas. La vida de doña Isabel cambió en silencio. El doctor Herrera llegó un martes por la mañana al barrio,
Con su maletín negro y la expresión de un hombre de 50 años que ha visto demasiado sufrimiento evitable y que decidió que la respuesta era seguir trabajando. Examinó a doña Isabel con un cuidado que no le había podido dar en mucho tiempo. Ajustó los medicamentos. Explicó cada uno como quien le habla a alguien con la inteligencia suficiente para entender. Porque la tenía. En el pasillo se volvió hacia Elena. Su madre no va a recuperar la movilidad que perdió, dijo. Con la honestidad de los buenos médicos que no se saltan el dolor. Eso no va a cambiar. Pero con el tratamiento adecuado y el seguimiento podemos frenar el avance de la enfermedad. Podemos darle buenos años. Y esos años, con los cuidados que usted le da, pueden ser buenos años de verdad. Miguel miró a su madre. En los ojos de ella reconoció algo que había visto cuando Rafael dejó el sobre. El alivio de permitirle a alguien cargar una parte del peso. Esa noche Miguel se sentó en su pequeño escritorio. Escribió en el cuaderno. Pero esta vez no era una carta sin destinatario. Era algo diferente. Lo que escribió fue esto. Hoy aprendí que cargar el peso solo no es valentía. Valentía es compartirlo. Y las personas a veces se vuelven ciegas. No porque sean malas. Porque nadie les enseñó a mirar. Pero pueden aprender. Eso es lo que importa. Cerró el cuaderno. Era suficientemente mayor. Esa semana Rafael subió al piso 18 con 2 cafés. Se paró. Le ofreció uno a Elena. Elena detuvo el carrito. Lo aceptó. Se sentaron en los peldaños de la escalera de servicio. El piso 22 estaba en silencio a esa hora y a veces las conversaciones más importantes ocurren en los lugares menos formales. Rafael sacó un sobre del bolsillo. Se lo ofreció. Sin preámbulos. Elena lo abrió despacio. Lo leyó. Sostuvo el papel unos segundos. No intentó leerle la cara. Esperó a que estuviera lista. No era una negativa. No era una ayuda. Era una oferta real. Con contrato, con sueldo, con responsabilidades concretas. Elena iba a crear y coordinar el nuevo protocolo de bienestar laboral del Grupo Montoya. Trabajando directamente con Carmen Reyes y el Departamento de Recursos Humanos. Sus funciones eran claras. Identificar las vulnerabilidades del equipo, crear canales de escucha reales. Asegurarse de que ningún empleado llegara al punto al que ella había llegado sin que nadie lo hubiera notado. Esto es un trabajo de verdad, dijo Elena. No era una pregunta. Era una constatación. Un trabajo de verdad, dijo Rafael. Porque eres la única persona en esta empresa que conoce cómo se ve el otro lado. Y ese conocimiento vale más que cualquier diploma que no pueda comprar. Elena dobló el papel cuidadosamente. Lo volvió a meter en el sobre. Voy a necesitar aprender algunas cosas. Para hacer esto bien. Lo pensé, dijo Rafael. La empresa lo cubre. Tú eliges el curso, el horario, el formato. Una pausa. Miguel. Cuando termine el bachillerato tendrá acceso garantizado al programa de becas de la empresa. Eso ya está resuelto. Elena cerró los ojos. Un segundo. Solo un segundo. Para contener algo que era demasiado grande para su cara. Cuando los abrió había el equilibrio de siempre en su cara. Pero era diferente. Menos defensivo. Muy poco, pero mediblemente más descansado. ¿Por qué haces esto?, preguntó. No era la pregunta de la otra vez. Aquella pregunta venía con desconfianza. Esta venía con curiosidad genuina. Rafael pensó. No en la respuesta fácil, en la respuesta verdadera. Porque una mujer cuyo nombre no sabía estuvo 19 años trabajando en mi casa. Y le compró una mochila al niño de esa casa porque nadie se la había preguntado a nadie. Cuando abrí los ojos vi que era parte ciega de este sistema. Los ciegos no tienen que ser malintencionados. Pero ver y seguir igual, eso es una elección. Y sé qué tipo de elección quiero hacer. Se detuvo. Y lo que dijiste me sigue dando vueltas. Que vine de verdad.
Quiero ser eso. No lo voy a hacer perfecto. Pero no puedo volver a ser lo que era. El pasillo estaba en silencio. Elena levantó el vaso de café. Un pequeño gesto. Casi imperceptible. No era un brindis con copa. Era con vaso de plástico, en una escalera de servicio, en un pasillo en silencio. Rafael tocó con el suyo. Y se quedaron así. Dos personas que habían atravesado la misma tormenta por caminos completamente distintos. Y que ahora por primera vez estaban paradas en la misma orilla. Esa noche Elena volvió a casa. Miguel estaba en la mesa con el cuaderno abierto. Con esa expresión de concentración que deja algo que está pasando por dentro. ¿Qué escribes?, le preguntó. Cosas, dijo, sin levantar la vista. Luego las levantó. Bueno, cosas del futuro. Lo que quiero ser. Elena colgó la chaqueta. Fue a la cocina, preparó 2 tés, volvió, se sentó a su lado. No le preguntó el contenido. No hacía falta. Solo estaba ahí. Y eso era suficiente. Para Miguel siempre lo había sido. Suficiente era solo estar ahí. En el cuarto de al lado doña Isabel dormía con la tranquilidad que daba el nuevo medicamento. En la mesita el sobre. En el estante 3 libros muy leídos. En la ventana la planta regada. Y en toda la casa había algo invisible pero perceptible, la sensación de que lo peor había pasado. La vida no se había vuelto fácil de golpe. Las deudas de la historia no se habían pagado todas de una vez. El dinero se puede pagar, pero hay cosas que se pagan con el tiempo, con la coherencia. Pero las verdades que tenían que decirse se habían dicho. Las personas que tenían que verse de verdad se habían visto. Y las manos que habían cargado solas demasiado tiempo habían encontrado finalmente un lugar donde apoyarse. A veces la vida solo necesita eso. No la perfección. No la grandiosidad. Solo el valor de alguien de abrir la puerta, de mirar de verdad a quien tiene enfrente, y de atreverse a hacer las cosas de otra manera. Rafael Montoya lo aprendió una noche, parado frente a la ventana de la casa de otra persona. Elena Vargas lo aprendió entendiendo que pedir ayuda no es el fin de la dignidad sino el comienzo de una dignidad más grande. Doña Isabel ya lo sabía. Siempre lo había sabido. Y Miguel, de 16 años, con cartas sin destinatario, con la mano silenciosa tomando la de su abuela, con ese mantenerse en el umbral sin irse, estaba aprendiendo la lección más difícil. Cargar el pasado es una elección, no una obligación. Y cuando una persona está lista, con cuidado, con un respiro hondo, puede soltar ese peso. Las manos quedan libres. No son manos vacías. Son manos listas para construir algo nuevo.